Estamos con uno de los ganadores del concurso Historias Barriales, que se dedica a eso, a recoger la memoria, a traer la memoria y entregársela a las generaciones presentes y mediante las publicaciones dejarla allí consignada en bibliotecas, en centros educativos, en distintos lugares donde sirva como fuente de información para la consulta de las generaciones futuras. Hoy me encuentro con uno de los ganadores en el género de crónica. Ese ganador del género de crónica es nada menos ni nada más una historia que tiene que ver con las memorias de la fundación del proyecto de Vivienda Techo. Moisés Alfonso Forero Wilches, él es el invitado hoy a esta memoria. Wilson, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, vamos a recordar con usted y a entrevistarlo acerca de este trabajo escrito que ha hecho. Es una crónica. ¿Cómo llama esa crónica? Reencuentros. Se llama Reencuentros porque la historia comenzó en San Fernando, donde vivíamos antes de venirnos a vivir para Ciudad Techo. Allá vivía toda mi familia de parte de padre y de parte de madre. Y todos vinimos a dar aquí con casa propia a Ciudad Kennedy. Cuénteme un poco la impresión que usted tuvo al encontrarse frente al monumento de banderas y a esas mujeres desnudas. Pues para esa época eso era algo que producía una sensación como de timidez, de vergüenza, de que no sé, por qué no las tapan o algo así, porque en esa época todo era prohibido, no se podía ver una mujer desnuda ni nada, entonces si uno ve esas mujeres desnudas ahí. Un poco la descripción, Alfonso, un poco la descripción del paisaje, la primera impresión, cuando usted llegó, eran potreros, ¿cómo era el paisaje? Bueno, mire, el paisaje era muy variado. A la entrada en Puente Aranda había una glorieta donde estaba una estatua de los Reyes Católicos. Y por la avenida de las Américas siempre fue ancha, era de un solo carril al comienzo. Hacia el lado derecho, viniendo hacia Techo, hacia el aeropuerto, estaban los cebadales de Bavaria y la fábrica de Bavaria. Entonces esto era un paisaje de cebadales. Más hacia acá se encontraba el río Fucha con sus humedales. Y después entonces llegaba uno al aeropuerto de Techo. Hacia Techo, al entrar hacia acá, el terreno era un desierto. Era totalmente desierto, el terreno era desértico y en ese desierto abundaban los cactus y una especie de pasto casi seco, y abundaban unos pajarillos de color amarillo. Alrededor de ese terreno desértico, hacia el sur, se encontraban cultivos, hacia el oriente, humedales, y hacia el occidente, humedales. Esa descripción coreográfica ¿corresponde a qué año? A 1963. A 1963. 1962. Al 62, sí. Sí, porque el presidente John F. Kennedy llega el 17 de diciembre de 1961, pero era en diciembre, o sea que prácticamente ustedes llegan en el 62 ya a la construcción. Bueno, háblenos un poco, ¿estuvo en el proceso de autoconstrucción? Sí, claro. Nosotros comenzamos más o menos en marzo del 62 a construir las casas. Y en esa época, en esa época pues todavía no era tiempo seco. Pero cuando llegó un poco más abril, se nos vino el invierno. Y a pesar de que esto se llama techo y que poco llueve, nos llegó el invierno. Y entonces todo se convirtió en barriales acá. Era complicado entrar acá, porque nosotros haciendo chambas, en la época se les llamaba chambas a las zanjas. Entonces nosotros haciendo chambas acá y caminando por todos esos potreros llenos de chambas. Claro que sí, desde un comienzo ya todo estaba planificado, ya existían las vías, las calles por donde se caminaba, entonces uno buscaba las vías principales para poder entrar acá. Era complicado, tocaba caminar desde Banderas hasta acá, hasta el límite hasta donde queda la Villavicencio, prácticamente nosotros teníamos acá la casa, entonces nos tocaba caminar desde Banderas hasta acá para poder venir, y entonces era complicado. Después vinieron rutas expresas que entraban más hacia adentro. Por ejemplo, aquí nosotros nos traía la flota blanca, pero a otras partes venían los buses rojos, a otras la republicana, la panamericana. O sea, las diferentes empresas venían a hacer expresos que traían a la gente a los diferentes sitios. Ya cuando nos empezamos a conocer todos, entonces ya la gente, los de determinado sitio, contrataban su expreso de acuerdo al sitio. A nosotros nos traía aquí la flota blanca.
Usted es un joven, casi un niño de 13 años. ¿Y usted por qué participa en el proceso de autoconstrucción si eso lo hacían los adultos? Porque éramos 3 hermanos que vivíamos con mi mamá y más 2 hermanas. Mi papá no vivía con nosotros y pues los padres eran los que tenían que trabajar porque en esa época las mujeres no trabajaban sino en labores de hogar y de cocina. A ellas no les estaba permitido poner ladrillos, llevar ladrillos ni cargar cosas. Entonces éramos los hombres los que trabajábamos en él. Las mujeres ayudaban mucho en la asistencia a los esposos, pero el trabajo físico era de hombres. Entonces mi mamá, por ejemplo, trabajó como tesorera de la cuadra y a nosotros nos tocaba que pues hacer el trabajo físico. Trabajar en la autoconstrucción, pues no estaba mi papá con nosotros y a mi mamá pues ella no podía trabajar, no le estaba permitido a la mujer trabajar. Entonces éramos los muchachos, eran los 3 muchachos que trabajábamos. Bueno, vamos a ver cómo funciona Moisés su memoria, Moisés Alfonso. La Super 1, ¿dónde queda? Eso queda hacia la entrada de Kennedy. Entonces lo que es la Super 1, la Super 2, eso queda. La Super 2 la hicieron después, que son edificios. Eso queda a la entrada por el lado allá de la vía que va por el distrito militar. Super 3. Todo eso, todas esas quedan a ese lado. Hasta la Super 5, la hicieron después. Esa no la hicieron por autoconstrucción y esa también queda al lado de allá. ¿Como por el lado del Colegio Nuevo Kennedy? No, sí, por allá, por ese lado, hacia el lado de ley hacia allá. Han pasado los años, ¿no? Han pasado los años de ese recuerdo de memorias y de nostalgias antiguas. Los almacenes, ¿por qué eran esas Super 5 y por qué eran, a qué se debían esos nombres? Los almacenes y la Super 5, lo que pasa es que aquí la construcción se hizo por manzanas, entonces las manzanas venían numeradas más o menos hasta la 80. Y las manzanas se agrupaban en supermanzanas, entonces venían agrupadas desde la 1 hasta la 16. De la 2, la 5 y la 7 no se hicieron al comienzo, porque la 2 y la 7 fueron edificios, y la 5 no la hicieron por autoconstrucción. Pero cuando me refiero a los almacenes háblenos de los almacenes. Resulta que los materiales se entregaban en los almacenes. Entonces el almacén era un potrero grande, donde en ese potrero grande había una cabañita donde vivía el celador, y esos potreros pues no tenían cercas al comienzo, ahí se almacenaban los materiales. El principal almacén, y no tenía nombre, era en Banderas. Era un almacén general, allá llegaban todos los materiales al lado de Banderas, allá se acumulaban muchísimos tubos grandes, bloques, de todo había. Y hacia acá traían el cemento, las cosas más pequeñas las traían a estos almacenes. Y a nosotros, por ejemplo, de aquí del almacén 2, que queda ahí donde queda ahora la droguería del pueblo, en el almacén 2, ahí nos entregaban los materiales, pero no a todo el mundo le entregaban los materiales en el almacén. Había gente que, más acá, que pertenece al almacén 2, que tenían que ir hasta Banderas por los materiales y traerlos desde allá hasta acá. Entonces eso fueron trabajos muy penosos. Bueno, al final se terminaba de construir las casas o la manzana. ¿Y para la distribución de a quién le correspondía a cada casa? Eso se hizo una rifa en el Instituto de Crédito Territorial. Cada manzana iba terminando y se hizo una rifa. Y eso fue por rifa. Las casas fueron rifadas por sorteo. No por rifa, sino por sorteo. Entonces, los almacenes que comenzamos en masa a hacer la construcción eran 4. El almacén 1, que es donde queda el barrio Estados Unidos. El almacén 2, que es aquí en donde queda la droguería del pueblo, ya al final de lo que era Ciudad Techo. El almacén 3 en la mitad, donde antes funcionó la alcaldía y funcionó ahí también el Instituto de Crédito Territorial. Actualmente funciona ahí la registraduría. Y el almacén 4 en la Plaza de la Macarena. Esos fueron los 4 almacenes que comenzamos en bloque a construir en Ciudad Techo. Hablemos un poco del proceso educativo. ¿Usted recuerda antes del colegio John F. Kennedy algún centro educativo? Bueno, desde un comienzo aquí se hicieron las escuelas. El Instituto de Crédito Territorial lo que hizo bien fue las escuelas, o sea, cercó los lotes de la escuela y les hizo eran como unas especies de bodegas con 8 saloncitos. Entonces era un corredor central y a cada lado habían 8 salones. En un comienzo esas escuelas fueron insuficientes para la cantidad de niños por el hecho de que
los adjudicatarios generalmente tenían 5, 6, y era un requisito inicial que los propietarios tuvieran hartos hijos. Entonces la gente venía con 5, 6, 7, 8 hijos, y en esas escuelitas de 4 salones pues no había capacidad para todos. Y pues colegios aquí no había. Yo, por ejemplo, cuando llegué aquí, yo estudiaba bachillerato en el colegio distrital del barrio Modelo, que queda al pie de San Fernando. Entonces a mí me tocaba viajar de aquí hasta el barrio Modelo, hasta terminar mi bachillerato. Yo estudié allá, y ya después cuando ya los niños que terminaron aquí bachillerato, entonces ya les hicieron colegios para secundaria, pero en un comienzo no había. Bueno, para cocinar, la comida es fundamental. ¿Cuál era el combustible que se usaba para cocinar? Bueno, al puro comienzo a nosotros nos tocaba con alcohol o con gasolina, con reverberos de gas o de gasolina. La gasolina, había una bomba en Carvajal que quedaba cerca de la fábrica de buses Oneida, y nosotros íbamos hasta allá, teníamos que ir hasta Carvajal por la gasolina, porque aquí en Techo no había bomba todavía, entonces teníamos que ir hasta allá. Entonces allá eran unas filas larguísimas de gente para comprar la gasolina. La gasolina blanca, que en esa época se usaba gasolina blanca para cocinar, otros cocinaban con el alcohol. Entonces ya se fueron haciendo tiendas y la gente vendía alcohol en las tiendas. Después de la gasolina se pasó al carbón. Entonces ya todo el mundo construyó estufas de carbón, todos tenían su estufa de carbón, pero después llegó el gas y ahí se acabaron las estufas de carbón. Esa era la forma como se cocinaba. Bueno, la plaza, recoger el alimento. La plaza de mercado, al comienzo, donde está la plaza, por esa vía, por la 82, los comerciantes se hicieron ahí alrededor del 82, en lo que es hasta más o menos hasta donde llega Banderas, la gente se hacía lado y lado a vender la comida. Entonces les organizaron la plaza allá. Pero inicialmente el sitio de comercio era ahí en el 82, cerca de la plaza, ahí al lado y lado de la vía se hacían todos los comerciantes, ponían tolditos ahí y esa era la plaza. ¿Usted nos puede, alcanza a recordar, tiene memoria del Pío 12, del barrio Pío 12 que queda ahí al lado de Banderas? Sí, pero eso al puro comienzo no estaba. Eso lo hicieron después, el barrio Pío 12 lo hicieron después. Eso al poco tiempo de que estuvimos aquí, cuando nosotros llegamos aquí, lo único que había era el aeropuerto y el barrio Carvajal. El barrio Carvajal, ahí nosotros limitábamos con el barrio Carvajal, ahí está la fábrica de carrocería Soneida y había unos caseríos y una bomba. ¿Qué recuerda usted ahí una descripción alrededor del monumento de Banderas? Pues ahí estaba el aeropuerto, hacia la parte sur del monumento de Banderas estaba el aeropuerto, y más hacia el norte o hacia el nororiente, pues eran prados que estaban bastante cuidados, o sea, no era muy descuidado, todo era vegetación, eran prados, pero también habían humedales, ¿no? Por ejemplo, los que le mencioné en Castilla, en Castilla no, en el río Fucha, que dan hacia el sur y hacia el norte de la Avenida de las Américas, y los cebadales más hacia el sur también eran cultivos. Hacia el occidente quedaba la antena de RCN, que era donde salíamos. Nosotros íbamos a pasear allá, como decía, hoy vamos a ir a la antena de RCN, entonces teníamos que pasar por unos humedales para ir hasta la antena de RCN. Bueno, un poco la descripción de las aves, de la fauna, de lo que se veía allí. Las garzas. El principal recurso, digamos, que había en ese sentido de fauna eran las garzas, que era un espectáculo muy bonito porque ellas venían de los humedales que quedan hacia el lado del río Bogotá y venían a dormir al río Tunjuelito, a los árboles del río Tunjuelito. Entonces ese era el dormidero de ellas. Entonces por la noche llegaban más o menos a las 5:30 de la tarde, venían las aves de allá del occidente y era un espectáculo bonito ver esas aves que venían hacia allá, hacia el río Tunjuelito a dormir en los sauces, porque el río Tunjuelito siempre estuvo cultivado de sauces en sus riberas. Un poco la descripción también de vestigio indígena, ¿algún vestigio indígena? Sí, había en el humedal en los humedales del río Fucha habían unas estatuas indígenas.
Fue el primer contacto que tuve con las estatuas de San Agustín, las tenían ahí en el río Fucha. Pero yo nunca había visto eso y sí nos llamaba la atención que qué era eso, que porque estaba ahí esas estatuas de piedra, así con eso. Ahí habían unas estatuas de piedra, esos eran, no sé, pero no eran vestigios indígenas. Alrededor de esto, pues eran fincas lecheras, fincas ganaderas que tenían, en los sitios secos habían fincas ganaderas que tenían con vacas para vender leche. Entonces, bueno, y en ese sector, ¿reconoció usted, por ejemplo, cercados indígenas de Tapia Pisada? En Tapia Pisada sí había mucho. Pues los lotes grandes eran cercados por Tapia Pisada. Aquí, por ejemplo, detrás de Nuevo Kennedy había una pared de Tapia Pisada. Hacia donde queda la antena también las fincas están separadas por Tapia Pisada. Y las casas sí habían unas casas antiguas, o sea, casas en Tapia Pisada. ¿Habían casa antigua? Sí, casas antiguas en Tapia Pisada eran casas antiguas. Habían unas más nuevas y habían otras más viejas. ¿Esas correspondían como a la misma finca, como a la hacienda? Sí, correcto, a la casa de la hacienda. A la casa de la hacienda, y del resto era humedal y pasto, donde prestaban las vacas y allá donde la gente iba a comprar la leche. Por ejemplo, hacia el lado de Timisa también había fincas ganaderas. Entonces allá la gente que daba al lado de ese lado iba a comprar a ese lado la leche. Nosotros íbamos allá hacia el barrio que queda aquí en Britalia. Al Britalia ahí pero habían hacia donde queda Patio Bonito también había fincas lecheras, y había gente que prefería ir hasta allá, hasta Patio Bonito, a comprarle leche por ese lado. Y nosotros la compramos aquí nomás en Britalia. Ahora vamos un poco a la infancia. ¿Qué jugaban los niños? Parques, recreación, el uso del tiempo libre. Aquí en Kennedy bueno, mire, el hecho de estar trabajando en tanto tiempo, un año con adultos, a mí me hizo perder el interés por los juegos de los niños. Por ejemplo, nosotros leíamos los cuentos, pero aquí no llegaron los cuentos de Superman, de Roy Rogers, de Buck Rogers, y aquí no llegó eso, y llegó fue Condorito, y a mí Condorito nunca me gustó. Entonces yo perdí el interés por la lectura de esos cuentos, porque Condorito nunca me llamó la atención, se me hacía muy pesado. Los juegos, aquí yo me afiebré, fue a jugar plata al 5 huecos, porque aquí los jóvenes jugábamos, era plata al 5 huecos hasta los 70. Más o menos casi hasta los 80 jugábamos plata al 5 huecos. ¿Y a la raya? No, aquí era más que todo al 5 huecos. ¿Era que no había el cemento para hacer la raya? Sí, no, aquí jugábamos era 5 huecos, más que todo era 5 huecos, y era todos los muchachos de este lado, era abriendo huecos, los 5 huecos en todas partes, y ese era el deporte. Nosotros los más mayorcitos, los menores, se dedicaban a matar por allá, a ir a los humedales a matar los pájaros, los patos, porque había mucho pato. También es remarcable tener en cuenta que aquí el que acabó con las garzas fue Guillermo León Valencia, que se venía a cazar las garzas aquí a Kennedy. Ese detalle lo sabía, ¿no? No sabía. Es importante porque estamos hablando con Moisés Alfonso, quien hoy nos está contando todo este tema. Él es ganador de Historias Barriales en el tema de crónica, ocupó el 4º puesto y es una persona que ha estado aquí, conserva la memoria, está desde el proyecto de vivienda Techo. Cuando llegaron aquí, ¿cuáles serían los primeros barrios? Me dice que el barrio Carvajal, pero hacia el otro lado también habían otros barrios, ¿no? Sí, estaba el Delicias y hacia la Campiña. Hacia el lado de arriba estaba incipiente el Perdomo, pero el Perdomo eran unas pocas casas, o sea, eran como una especie de invasión. Allá eran puros huecos, eran chambas, y todo eso el barrio eso comenzó un poquitico después, comenzó un poquito después de Kennedy. Yo viajaba de Kennedy, para ir a los al Perdomo, tenía que cruzar por un poco de humedales y pasar por el río Tunjuelito por un tubo. Había un tubo en el río Tunjuelito, no había puente, entonces por el río Tunjuelito había un tubo y yo tuve que aprender a pasar por ese tubo. Pues al comienzo me daba miedo pasar por el tubo, pero yo después me acostumbré y vi que no era peligroso. Pues yo pensaba que me resbalaba para un lado para otro. No, el tubo no era resbaloso. ¿Y usted recuerda algún sistema también de tubos en el Parque Timisa? Allá lo que habían eran humedales en Timisa, allá habían unas lagunas y
había unas lagunas y juncos altos. Allá era el sitio donde venían los marihuaneros y iban a trabarse allá a Timisa, ¿cómo era que le llamaban? No me acuerdo ahorita. Pero era el sitio de traba de los marihuaneros, era allá sí, porque había sitios, era muy agradable los sitios, allá se crecía donde está la laguna crecía una paja, como una especie de palmas altísimas, ellos iban y se acostaban arriba. Ese era el sitio, así era, y eran humedales. Lo que pasa es que el Instituto de Crédito Territorial secó eso para hacer la urbanización de Timisa y dejó un lago. Hablemos un poco también del tema de seguridad. ¿Cómo era el tema de la convivencia, de la seguridad, del cuidado de las cosas, los materiales y luego cuando ya convivían el problema de la autoridad? ¿Cómo era el tema de seguridad? Aquí no había autoridad en Kennedy. Sí pusieron una comisaría, pero imagínense que nosotros estábamos muy lejos de Bogotá. Entonces no había autoridad y el Instituto de Crédito Territorial nunca nos organizó realmente como ciudad, sino que nos mantuvo en la ignorancia sobre todos los temas de convivencia, de participación. No nos dio ninguna capacitación. Entonces nosotros aquí los kennedianos nos dedicamos fue a hacer campos deportivos y a hacer campos deportivos, más que todo era lo que nosotros hacíamos, y la convivencia era en el juego de fútbol. Aquí lo que se jugaba era fútbol al puro comienzo, porque como el espacio era tan inmenso, por ejemplo, donde está la urbanización Techo actualmente, allá era un espacio entre allá campos de fútbol, aquí en Nuevo Kennedy campos de fútbol, hacia el lado donde queda el Cafán, que ahora es Éxito, también había campos de fútbol, hacia allá el Parque Kennedy había campos de fútbol, entonces nosotros nos la pasábamos era jugando fútbol. Cuando había un conflicto entre vecinos, ¿cómo se resolvía? Pues sabe que nosotros éramos amigos de todos éramos amigos de todos y los conflictos eran muy pocos. Por ejemplo, en el sector de nosotros éramos todos amigos de todos los de la manzana éramos amigos de todos. Inicialmente los lotes no estaban divididos. Entonces era un potrero cercado de un conjunto de casas y en el centro un potrero, ahí no había paredes. El patio era común, entonces uno pasaba por el patio de una casa a otra, uno se metía en todas las casas iban de otra casa a la de uno y de uno y para ahí vamos, era como una comunidad. Inicialmente era así y después se fueron haciendo las paredes. Dices, Alfonso, confiéseme, el primer beso que dio en Kennedy. En Kennedy sí, eso fue por allá en los 70 y pico. Sí, cuando estuve estudiando, que era yo enseñaba en una escuela, cómo era que se llama, a uno lo mandaban del colegio a hacer una capacitación, una alfabetización, sí, en un colegio, algo así, en una escuela. Entonces uno tenía que venir a alfabetizar. ¿Usted ya era ahí de profe? Sí, de profesor. ¿Con una alumna? Sí. ¿Cómo eran los amores en Kennedy? Hábleme un poco de cómo era esa relación, porque si los patios eran así, entonces parece que ahí podía haber muchos encuentros entre los chicos y las chicas ya en la adolescencia. No, porque a las niñas no las dejaban salir, a las mujeres las tenían encerradas, ellas no podían salir. La calle era para los hombres, para las mujeres no era, eso era muy complicado. Eso porque uno no podía encontrarse con una mujer así. Era mal visto, la comunidad estaba mirando, censuraba. Todo eso era muy censurado, eso no era fácil. No era como hoy en día, que eso no hay control. En esa época las mujeres estaban muy controladas y las tenían muy guardadas, y entonces hacer relación con una mujer era difícil. Sí. Bueno, el tema es la policía, la seguridad. Hubo una época en que Kennedy fue cogiendo como un prestigio de inseguridad por pandillismo. Pero aquí dentro de Kennedy, tal vez hacia el lado de la Macarena hubo algo de pandillismo, hacia ese lado. Hacia el lado de acá sí habían muchachos que les gustaba robar, o sea, siempre hay esas tendencias. El loco Gabriel era un atracador que vivía por acá y él era amigo mío, con él jugábamos ajedrez. Yo me aficioné a jugar ajedrez después de que vine para acá. Yo en los juegos de los niños y me dediqué a jugar ajedrez y a jugar en 5 juegos. Al loco Gabriel
él se sosegaba cuando yo entraba a unos billares que quedan ahí en el parque del San Juan de la Cruz, había unos billares y ahí tenían ajedrez. Yo me entraba ahí a jugar ajedrez, a mirar, a jugar, y entonces él me veía entrar y se iba detrás de mí a jugar ajedrez conmigo, y él se tranquilizaba y se dejaba de atracar, pero no eran atracadores peligrosos tampoco, pero sí había muchachos que tenían bandas y riñas internas, pero no se podía decir que la gente estuviera en inseguridad, pero sí había peleas entre muchachos que ya les gustaba robar y atracar y eso. Pero no era así peligroso, uno podía andar bien tranquilamente por todos lados y todo el mundo podía trancar. Ellos, no sé, ellos se metían en las casas y hacían diabluras, pero no le salían uno con un cuchillo a atracar, no, en esa época no, aún los atracadores eran sanos. El recuerdo de las primeras estaciones de policía o puestos de policía. Inicialmente, a ver, y se pusieron la primer puesto de policía lo pusieron en el barrio Estados Unidos, allá era la comisaría, y después lo pasaron para un sitio del Almacén 3, ahí pasaron, allá era el puesto de policía. Después ya hicieron la estación de policía donde queda actualmente. Y inicialmente eran unos pocos policías. Ahora, el barrio era tan sano por el hecho de que aquí pues todos vinimos fue a trabajar, aquí no vinieron, sino todos vinimos a trabajar, y a los que no les gustaba trabajar se fueron. O sea, hubo mucha gente que resignó a sus casas porque no era gente de trabajo. Entonces ellos resignaron las casas, no las quisieron aceptar. Además de que debajo del piso hay una placa que se llama de granzón. Es una capa de unos 50 centímetros de profundidad, y eso parece pavimento. Muy dura. Es muy dura, no parece que no es pavimento, pero parece pavimento. Ahora, sería interesante, una investigación interesante, saber quién puso esa capa ahí, por qué existía esa capa, porque eso fue lo que hizo que esto fuera un desierto. Porque esa era una placa impermeabilizante que no dejaba pasar la humedad de abajo hacia arriba. Debajo de ese granzón había humedad, o sea, debajo de ese granzón había humedad, entonces si uno perforaba el suelo, entonces empezaba a salir el agua por ahí. Pero esa era una placa impermeabilizante. Nosotros al construir techo dañamos esa placa. ¿Usted cree que eso fue hecho por humanos o eso era una situación geológica? Es obvio que es hecho por humanos, porque la placa era de un ancho definido en todas partes y ¿Pero una extensión muy grande? en todo techo. En toda la finca de techo. En todo techo estaba eso, por eso era un desierto esto. Todo lo que es techo era un desierto, y está esa placa. Podría haber sido cuando construyeron el aeropuerto, pero a mí se me hace improbable porque Muy extensa. era muy extensa y había sitios donde había montañas, acá había sitios donde había montañas, entonces desde la época en que se hizo el aeropuerto acá, para que se hubieran formado montañas, no creo probable. Entonces yo creo más bien que el famoso techo fue hecho por una cultura anterior y le puso el nombre de techo para resguardarse de toda la humedad que había por todos lados. Hicieron un techito como para resguardarse los antiguos. Pues era tan desértico que aquí no había cultivos de nada, porque ahí no se daba nada. En cambio, todo alrededor sí había cultivos cebadales y todo eso. Entonces no sé, es interesante esa investigación de dónde salió ese granzón. Invito a que estudie el maestro Tomás Van de Hamen con Historia del Clima y encuentre usted la respuesta ahí. Estamos hoy con precisamente este personaje de Historias Barriales. Él es Moisés Alfonso, que nos ha acompañado en esta memoria, en esta recuperación de memoria, en este encuentro de anecdotario, de cómo vivió la historia los que la vivieron en Ciudad Kennedy, cómo la recuerdan, cómo fue toda esa experiencia. Antes de despedirnos, quiero dejarlo con algunos comentarios que crea que son importantes, que queden plasmados para este documento que va a ser guardado y mantenido para las generaciones futuras, cosas que cree que son importantes, que deben ser transmitidas. ¿En qué sentido? En cualquier sentido, alguna memoria que usted crea que puede dejar, de cosas que se pueden olvidar, pero que están en su memoria y que deben pasar a las generaciones futuras, de la historia, de cómo se vivió la historia de esta comunidad.
Bueno, aquí es muy trascendente el hecho de que, por ejemplo, en todos esos humedales que habían en un comienzo, al final fueron construidos, ¿no? Por ejemplo, hacia el oriente las lagunas eran muy grandes, ocupaban Villa del Río, el barrio New York, el Socorro, Timisa, era un humedal inmenso y el Instituto de Crédito enseñó a cómo secar esos humedales. Sí, El mismo Estado fue el que enseñó a cómo rellenar eso. hay una historia, por ejemplo, el relleno sanitario del barrio El Clas, que De Gibraltar. sí, fue hecho No, el del CLAS, el del CLAS. que fue hecho por la EDIS, que era del Estado. Entonces ellos cogieron la laguna del Clas y la secaron con basuras. Es por ejemplo hacia mire, en la avenida 82 en un comienzo fue un basurero. En un comienzo aquí no había carro de basuras, no había carro de basuras, no le habíamos comentado. Entonces la calle no estaba pavimentada. Entonces la gente sacaba el mugre y lo quemaba ahí en la calle. Entonces eso era un basurero impresionante, esa calle 82. Es una carrera, la carrera 82. Era un basurero impresionante. Nosotros, el basurero era hacia allá la esquina donde queda el barrio Las Palmas. Nosotros hicimos el basurero abajo, como el terreno terminaba abruptamente y luego había una caída, entonces nosotros arrojábamos hacia allá las basuras. Hacia el fondo había una laguna, un humedal que era parte del humedal que llaman de la Vaca, que decían que en una época estaba unido, pero yo nunca los vi unidos. Jamás los vi unidos así, salvo por zanjas que habían hecho tal vez los campesinos o en alguna época. Entonces, ese humedal donde queda ahora Villa Nelly, nosotros arrojábamos allá las basuras, ese era el basurero nuestro, porque al principio no había servicio de basuras, y eso fue secando el humedal de la Vaca y de la Vaca, de la del sur. Lo que hoy es la ciudad de Villavicencio con Agoberto Mejía en esa esquina, ¿recuerda usted algunas formaciones geológicas? Ese era un barranco altísimo donde ese era un barranco muy amplio y ahí venían los motociclistas a montar, a entrenar ahí, a subir y a bajar. ¿El color de ese barranco lo recuerda? Sí, eso era arcilloso y gredoso. La tierra era arcillosa y gredosa. Hacia el occidente la tierra era arcillosa y gredosa. Todo el parque Kennedy era arcilloso y gredoso. Más que todo había greda y arcilla de ambos lados. Más que todo arena y la arcilla. ¿Y como cueva geológica, geoformaciones? No, era barranco y abajo humedales. Es, por ejemplo, hay una historia muy bonita que es la que había donde queda Bastos, queda el humedal de la Chucua, la vaca al norte, ¿no? Ese humedal era tan grande hacia el lado de Kennedy que había una isla. Y en esa isla había una habitación que había hecho, seguramente después de que hizo Kennedy, hicieron allá una isla, hicieron una casita y el señor tenía un hijo de unos 7 años por ahí, y allá en la casita en el centro de la isla. Y ese señor salía de la isla en una canoa. Y eso era bonito ver eso. Uno salía allá a ver salir ese señor de esa isla en canoa. O sea, que el agua era suficientemente profundo para poder salir en canoa. Sí, el humedal era grande, ese lo secaron para hacer corabastos. Y entonces, esa era una historia muy bonita que había ahí de ese señor saliendo en canoa hacia acá, hacia salir a la orilla del humedal para entrar a Kennedy, seguramente a comprar las cosas a Kennedy. ¿Usted puede creer o usted puede decir o testimoniar que ha habido un cambio en el clima en Ciudad Kennedy? Es que antiguamente era muy seco, casi no llovía. Prácticamente nunca llovía. Pues esto lo llamaban techo porque poco llovía. A nosotros nos llovió cuando hicimos la construcción, pero que lloviera era muy escaso por acá. Aquí prácticamente era seco. Contar en 10 años, en los primeros 10 años yo me acuerdo que vi 1 o 2 aguaceros. Que yo decía, pero aquí no, tan raro que esté lloviendo, yo no me acuerdo de ese. Claro que también es cierto que hubo épocas en que yo por mis estudios viví fuera de Kennedy. Entonces, pero era muy seco, muy poco llovía. Y el nombre de techo se originó acá, pues eso fue lo que nos enseñaron hace 50 años, que el techo se debía a que poco llovía. Ese era el origen del nombre de techo.
Sí, sí, por eso se llaman aeropuerto de techo. Sin embargo, todo eran humedales, claro que el río Tunjuelito tenía sus humedales. La mayoría de los humedales hacia el oriente eran formados por el río Tunjuelito. Y al occidente, unos por el río Tunjuelito y había otros hacia el centro, ¿no? De pronto en épocas de mucho invierno se habían formado esos humedales. Pero Bueno, Moisés Alfonso, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, a ustedes por tener la paciencia y el encanto de escuchar todo esto que nos cuentan los testimonios de este anecdotario en Ciudad Kennedy. bueno, muchas gracias por...